Estas flores huelen muy bien. Hola, bienvenido a Hablemos Español. Let's Speak Spanish. Continuamos con nuestra serie de vídeos del primer nivel A1.1. Hoy vamos a estudiar los pronombres demostrativos. Los demostrativos son palabras que indican la distancia entre objetos o personas. En español tenemos tres tipos de pronombres demostrativos, pero en este nivel A1.1 solo vamos a estudiar los demostrativos que señalan algo o alguien que está cerca de la persona que habla. Masculino singular, este. Por ejemplo, este ordenador no funciona. Femenino singular, esta oficina es muy pequeña. Masculino plural, estos pantalones son azules. Femenino plural, estas flores huelen muy bien. Y así es como lo pasamos en clase. Espero que con este vídeo hayas aprendido los pronombres demostrativos. Me llamo Catherine, soy española de Tenerife y soy profesora de español. Tenemos, esta es femenino singular, estas son femenino plural, este es masculino singular, estos son masculino plural. Este es Juan, masculino singular. Y para masculino plural, estos son Juan, Ana y José. El plural femenino, solo femenino. Pero el plural masculino puede ser masculino, 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 femenino, masculino. Tenemos información de varias personas. Vamos a presentar a estas personas. Por ejemplo, chicos, esta es Ana. Ana es colombiana de Barranquilla. Vive en Madrid, es peluquera y trabaja en el centro comercial. ¿Sí? Chicas o chicos, es Pedro. Este es Pedro, es de Argentina, de Buenos Aires, vive en Quito, Ecuador, camarero. Es camarero. Es camarero, trabaja en la cafetería. Muy bien. Chicos, esta es Marta, ella es española de Sevilla, vive en Varsovia, en Polonia. Marta es abogada, trabaja en una multinacional. Muy bien. Hola chicos, este es José. José es francés de París, vive en Venecia, Italia. Muy bien. José es cocinero y trabaja en el restaurante. Muy bien. Esta es María, es holandesa de Ámsterdam. María Hamburger. María vive. Vive Hamburgo, es arquitecta, trabajo en la oficina. ¿Tú trabajas? Yo trabajo en la oficina. ¿O María? María trabaja. Bien.
trabajan en la oficina. Muy bien. María trabaja en la oficina. Muy bien. ¿Es fácil o difícil? Bien, es muy fácil. Muy, muy fácil. Vale.